Lo primero que voy a hacer va a ser crear las tablas correspondientes. El modelo de datos requiere tres tablas, donde una tabla es intermedia ya que relaciona muchos a muchos. La tabla películas, la tabla tags y la tabla intermedia películas tags, que está compuesta por los nombres de las dos tablas de arriba y tiene las dos llaves foráneas correspondientes a el ID de la tabla película y de la tabla ID, con la sintaxis correspondiente para las llaves foráneas. Ahora voy a insertar cinco películas en la tabla películas que van a estar basadas en nombres de gatos, en las columnas ID, nombre y año. Ahora voy a insertar etiquetas en la tabla tags que van a ser géneros de la película. Voy a insertar estos valores. Y ahora vamos a cumplir con el requerimiento de asociar a la primera película tres tags mediante el uso de la tabla intermedia. Vamos a utilizar esta tabla intermedia para asociar a cada tag de película un tag a cada ID de película un ID de tag. Entonces, a la primera película le vamos a asociar los tags 1, 3 y 5. A la película 2 le vamos a asociar los tags 3 y 4, insertándolos como valores. Ya hice insertar. Ahora voy a hacer la query que cuenta la cantidad de tags que tiene en cada película. Y si una película no tiene tags, debe mostrar 0. Entonces, para esto necesitamos hacer un left join, ya que necesitamos traer todos los registros de la tabla izquierda, que es películas, aun y cuando no tengan tags asociados. Por eso tiene que ser un left join. Y lo que estamos haciendo es seleccionar de la tabla películas el ID y el nombre. Y estamos usando un coalesce para que cuando nos traiga null, lo reemplace por un 0. Y estamos haciendo un join con la tabla películas tags y agrupando por el ID de la tabla película y luego por nombre para que las agrupe por cantidad, por película y muestre una tabla de películas y una tabla de cuántos tags tiene asociados. Entonces aquí tenemos que, por ejemplo, Gatos en la Ciudad tiene 3 tags asociados, tal como lo señalamos en la parte, lo insertamos en la parte superior. Ahora vamos a cambiar de tablas, creando las tablas correspondientes a los siguientes requerimientos. Primero vamos a crear la tabla preguntas, respetando los tipos de datos, las claves primarias y foráneas y los tipos de datos que nos entregaron. Primero creamos la tabla preguntas. Luego creamos la tabla usuarios. Y por último creamos la tabla respuestas. Este modelo de datos es uno a muchos, por lo tanto no necesitamos una tabla intermedia, sino que lo que necesitamos hacer es crear las tres tablas que se nos solicitan y crear llaves foráneas para poder interconectarlas. Esto lo estamos haciendo creándolo a través del usuario ID y la pregunta ID utilizándolas como llaves foráneas que referencian a las tablas usuario y preguntas. Y ahí se interconectan las tres tablas. Ahora vamos a añadir 5 usuarios y 5 preguntas. Entonces, cumpliendo con estos requerimientos. Primero vamos a agregar los usuarios a la tabla usuarios, con su ID, nombre y su edad. Y ahora vamos a agregar preguntas que van a versar sobre asuntos sobre cuidado de gatos. Entonces, por ejemplo, la pregunta ID 1 va a ser ¿cuál es el alimento adecuado para los gatos? Y la respuesta correcta es comida para gatos.
Y ahora vamos a agregar respuestas de acuerdo con las condiciones, que eran estas. Entonces, por ejemplo, estamos añadiendo que la pregunta, que el ID1 de la tabla de respuestas fue comida para gatos, o sea, una respuesta correcta para el usuario 1 y la pregunta ID1. Ahora vamos a contar la cantidad de respuestas correctas totales por usuario. Para esto necesitamos hacer un inner join, ya que necesitamos traer las coincidencias entre los registros. Y vamos a partir seleccionando la tabla usuarios. Esta va a ser la primera tabla que vamos a llamar, y vamos a utilizar un count asterisco para poder contar las respuestas totales por usuario. Y vamos a hacer un inner join con la tabla de respuestas y preguntas para que traiga las coincidencias entre las respuestas correctas de la tabla respuestas y las respuestas correctas de la tabla preguntas. Para eso es el where que está aquí, que es lo importante, que trae solo las coincidencias donde las respuestas hayan sido respondidas correctamente por los usuarios. Y estamos agrupando por usuarios para asegurarnos de que nos separe por persona. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que Carlos respondió una vez bien, Juan una y María una. Ahora vamos a contar cuántos usuarios respondieron correctamente por cada pregunta. Para esto tenemos que hacer un left join. Y la tabla de la izquierda va a ser la tabla preguntas y la de la derecha va a ser la tabla respuestas. Y va a traer solo los registros donde la respuesta correcta sea igual a la respuesta entregada por los usuarios, agrupando por pregunta. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el alimento adecuado para gatos? Con el ID5 fue respondida 2 veces bien. Ahora vamos a implementar un borrado en cascada de las respuestas. Para esto primero tenemos que borrar la llave foránea que creamos arriba porque si no, no va a resultar. Y la borramos. Y ahora sí vamos a crear la nueva llave foránea que funciona a través de el comando add constraint, que se va a llamar de esta forma la restricción, y va a consistir en una llave foránea que se va a referenciar a la tabla usuarios en la columna ID. Y esta es la sentencia clave que permite que se borre en cascada. Y ahora vamos a borrar de la tabla usuarios el usuario con ID1 para probar. Y ahí borró el usuario con ID1, por lo tanto también borró las respuestas asociadas a su usuario. Ahora vamos a crear una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años a la base de datos. Entonces hace alterando la tabla de usuarios, añadiendo un constraint mediante esta sentencia, poniéndole el nombre del constraint y con la palabra clave check, que lo que hace es muy autoexplicativa porque lo que hace es chequear que cuando uno ingresa a un usuario, este tenga una edad mayor a 18. Se alteró la tabla. Por último, vamos a añadir el campo email, que va a ser de restricción única. Para esto tenemos que hacerlo de la misma forma que antes, alterar la tabla de usuario, pero añadiendo una columna que se va a llamar email, el tipo de dato que va a tener la columna y la restricción de que va a ser único. Y listo, ahí lo añadió.